Bienvenidos al Destacafé Podcast. Hoy vamos a hablar de steaming. El steaming son esos movimientos repetitivos que muchos de nosotros hacemos y que nos permiten de alguna manera concentrarnos o mantenernos en algún lugar, en algún espacio, de acuerdo a diferentes circunstancias. Mi nombre es Arlene Santoyo, soy vicepresidenta de la Asociación Destaca, Desarrollo del Talento y Altas Capacidades. Está conmigo mi compañera Ana Irata, presidenta de la asociación. Hola, es un placer estar aquí de nuevo en otra emisión más de nuestro Destacafé Podcast, con el objetivo de que se conozcan muchos temas que tienen que ver con las altas capacidades y que muchas veces se confunden con otros, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre ha sido en estos podcasts es que se sepa, que se conozca a profundidad los temas que tienen que ver con las altas capacidades. Y hoy vamos a hablar del steaming. Steaming es un término, pues, un poco desconocido, inclusive era desconocido para nosotros, y que tiene que ver con el término self-stimulator behavior, o sea, un comportamiento autoestimulado. ¿Qué es el steaming? ¿Cómo lo definen los neurólogos y los psicólogos? Como unos movimientos repetitivos o sonidos que hacemos nosotros para regularnos. Em, Estos movimientos que todos hacemos en algún momento y que pues para muchos se ha normalizado, también muchas veces se empiezan a patologizar. ¿A qué me refiero con eso? Que como se confunden con otros y cuando se está buscando un diagnóstico, una situación diferente, una situación que ya se conoce, estos movimientos se pueden confundir con las estereotipias o esos movimientos que caracterizan al trastorno del espectro autista. ¿Cómo pueden ser estos movimientos o estos sonidos o manipulaciones sensoriales? Pues pueden ser de diferentes formas. Algunos son visuales, como cerrar los ojos, girar objetos, es lo que se le conoce también como tics, chasquear la lengua, tararear, esos son auditivos. Hay personas que frotan texturas, que se tocan el pelo, que se jalan. Em, una muy mía es mecerse, ¿no? A mí me pasa que difícilmente yo puedo estar sentada inmóvil en una situación en donde me tenga que enfocar. Hay personas que se mueven todavía más, o sea, que es más obvio el movimiento. Y hay otros que, por ejemplo, se muerden las uñas, aprietan la mandíbula. Todos esos movimientos repetitivos, se les ha considerado dentro de la categoría STEAMI. ¿Dónde es cuando empieza a complicarse la cosa? Cuando se le ve a esto como algo negativo, cuando es algo que interrumpe la función o que se le conoce como no funcional, cuando está em, conflictuando o está haciendo que las personas se distraigan demasiado los que están a su alrededor, o sea, cuando empieza a molestar a los que están a su alrededor. Pero como todo, y sobre todo en este tema que a nosotros nos incumbe tanto, que son las altas capacidades, hay un extraordinario desconocimiento de estas situaciones. Entonces, Arlene, el steaming en las altas capacidades, ¿cómo se ve, cómo se presenta y cuándo es cuando se confunde? Hay que hacer una diferencia ahí muy importante, este, de lo que es el steaming y de lo que son las estereotipias, ¿no? Para un niño o una niña con altas capacidades, el steaming es una herramienta, no es un déficit, ¿no? Como lo comentábamos al principio, el steaming pues es un movimiento que de alguna manera permite sostener periodos más largos de concentración o permite simplemente a la persona estar sentada.
pues, ¿no? Ujú. Sabemos que hay un tema ahí dentro de las altas capacidades con la energía mental que cuando no se canaliza adecuadamente se convierte en una energía física. Ujú. Entonces, cuando el niño se levanta, interrumpe, y a veces el simple movimiento de un pie mientras está sentado es lo que le permite mantenerse más tiempo ahí, porque de alguna manera está canalizando la energía cerebral que no está siendo utilizada en ese momento, digamos. O sea, ¿cuántas veces no hemos estado en reuniones en nuestro trabajo eh, o simplemente viendo una película y de todas maneras tienes que estar moviendo un pie o sobando la cobija o no sé, son diferentes tipos de movimientos que te permiten simplemente desfogar una energía y permanecer en la actividad que se esté presentando en ese momento. La diferencia con las estereotipias es que pues las estereotipias son movimientos limitantes, ¿no? Ujú. Muchas veces son movimientos que atentan contra la seguridad de la persona, golpes a sí mismos o golpes en la cabeza, con la pared, o sea, son movimientos, la diferencia es radical, pues son movimientos limitantes, no son movimientos que aportan Ujú. algo a la circunstancia o al momento y mucho menos a la concentración, ¿no? Es completamente distinto, pero pues la confusión es muy real y es pues alarmante, ¿no? Porque hemos tenido casos en donde las familias llegan con el especialista y nada más porque observa algún tipo de movimiento de esta naturaleza, inmediatamente ya hay un sesgo, ¿no? Ya Ujú. inmediatamente ya el especialista lo que va a buscar es el trastorno, porque ya su concepción, eh, pues ya va hacia allá y todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, necesitamos estar informados, todos hemos presentado estos movimientos repetitivos en algún momento, todos hemos mordido una pluma mientras estamos en una clase, todos hemos Ujú. movido el pie mientras estamos tratando de mantenernos en una conversación o en una clase en la escuela. eh, y hay que estar muy pendientes de eso. Em, También encontré por ahí que en la población de altas capacidades aparece con frecuencia, el steaming está muy relacionado con las sobreexcitabilidades, ¿no? Que el término sobreexcitabilidad es un concepto que maneja este Dabrowski, ¿no? Ujú. Este, él maneja un concepto de sobreexcitabilidad psicomotriz, que es la necesidad de constante movimiento, que lo hemos hablado mucho porque dentro de las altas capacidades, pues esto se da muchísimo, sobre todo en los niños más pequeños. Ujú. eh, y la sobreexcitabilidad sensorial, ¿no? Entonces, esa necesidad de tocar algo o de estar dándole vuelta al cabello, o incluso ahora hay muchas herramientas que son dirigidas a estos movimientos, ¿no? Hemos visto los Las fidgets, ajá, pelotitas. las Ujú. pelotitas, un montón de los juguetitos estos de los tipo burbujitas que se aplastan, todo eso va encaminado a ayudar a estas situaciones y son fabulosas, ¿no? O sea, son realmente muy útiles, pero no dejan de ser herramientas, pues, ¿no? Es de alguna manera una herramienta que ayuda a la concentración, que ayuda a la canalización en el caso de los niños o niñas con altas capacidades. No se trata de movimientos que tengan que limitarse o que tengan que eliminarse de la persona porque no están haciendo ningún mal y no están resultando en una limitante, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, fíjate que una vez yo fui a dar una clase y fui a dar una clase en el área de artes en la Universidad de Sonora. Y cuando llegué a clase me dijo una muchacha, maestra, le quiero decir algo antes de que empiece. Ah, sí, ¿qué pasó? Le dije.
Fíjese que cuando usted empiece a hablar, yo voy a empezar a dibujar. Yo voy a estar dibujando, y no quiero que lo vea como una falta de respeto o como que no le estoy poniendo atención, pero esa es la forma que yo encontré para concentrarme. O sea, yo no puedo concentrarme si no me estoy moviendo, si no estoy escribiendo o no estoy dibujando. Entonces, para que no haya una mala interpretación, desde ahorita le digo que cuando voltee y me vea, voy a estar, dibujando. Y sí, y fue muy bueno. Ella ya lo tiene muy claro, ya lo maneja, lo gestiona con sus demás profesores. Y lo que me llamó mucho la atención es que cuando yo estaba hablando y estaba tocando temas, ella participaba, pues, nada más de repente volteaba y hacía preguntas. Y sí, efectivamente, era una forma en la que ella estaba más atenta, más concentrada y no perdía la atención, ¿no? Ahí también en ese aspecto, con personas que se mueven mucho, que tienen, sobreexcitabilidad física, es donde se confunde mucho con también con el TDA, ¿no? Entonces, el que una persona se mueva, se levante, mueva mucho su cuerpo, ¿verdad? También puede confundirse. Ahora, cuando hay una sospecha, ya sea de un trastorno o de otro, ¿cómo podemos saber antes de diagnosticar? Primero hay que ver el contexto. ¿Lo hace siempre o solo cuando está aburrido o cuando está hiperconcentrado? Hay veces que precisamente cuando estamos hiperconcentrados, ahí es donde también se da el movimiento involuntario y ni cuenta nos damos. O sea, es otra persona la que lo ve. Niños, jóvenes, inclusive adultos. En los adultos también sucede, en los adultos no desaparece esta forma de autorregulación. También hay que ver la funcionalidad, o sea, es algo como les decía antes, ¿está interfiriendo en la vida o está ayudando? Si estos movimientos, como en la historia que contaba antes, nos ayuda, pues entonces no está interfiriendo y no es algo que se tenga que patologizar o terapiar o curar. Y también, ver si esto desaparece cuando hay un desafío cognitivo. Entonces, esa sería como lo primero que nosotros tendríamos que ver para observar, para ver si es algo que está interfiriendo o que es completamente normal o inclusive está ayudando en la autorregulación de las personas. Y yo creo que es muy importante mencionar esta estadística que encontramos, ¿no? En un estudio de 2019 se señala que el 85% de los niños con altas capacidades presentan al menos un comportamiento autoestimulatorio, es decir, stimming, ¿no? Ujú. Pero que solo un 12% cumple criterios completos para el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, eh, pues señala este estudio que la confusión pues es enorme, ¿no? Masiva. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener un diagnóstico equivocado? Pues ese tema ya lo hemos tocado muchísimo, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? La importancia que es estar informados y pues tratar de analizar la situación completa, pues no guiarte nada más por un comportamiento, sino por una serie de comportamientos tal vez o de observaciones que se puedan hacer de la persona para construir un todo, ¿no? Un escenario más completo, porque si nos guiamos solamente por algún movimiento de este tipo que pueda estar haciendo el niño, pues este, lo vamos a estar enviando, como ya lo hemos comentado, a terapias que no tengan sentido, a medicación en los casos más graves, Ujú. y todo esto pues sin realmente el niño o niña necesitar ninguno de estos elementos en su vida, ¿no? Y aparte del mensaje, ¿no? Pues yo soy del pasado y en la escuela había que estar sentado quieto. Si te movías mucho, te decían que si tenías animales, ¿no?
O sea, tienes lombrices, ¿por qué te mueves tanto? Ahora hay un poco más de flexibilidad en ese asunto, pero ¿cuál es el mensaje que podríamos estar dando equivocado a los niños o a las niñas? Pues una pérdida de confianza en el cuerpo o lo que hemos visto mucho, mucho aquí en esta comunidad de las altas capacidades, el masking, ¿no? Que es otro término Ujú. anglosajón, Spanglish, que es el enmascaramiento. O sea, el, el trabajo o la energía que tiene que gastar una persona en fingir, en enmascarar, en estar consciente y aguantar un movimiento para que no sea tachado como alguien que tiene un tip o que pudiera tener otra cosa. Entonces, o el rechazo social, ¿no? Como les digo, todo el mundo mordía la pluma, el lápiz cuando estaba en la escuela, pero hay algunos que son un poco más, pues, más obvios o más ruidosos, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que los niños y los padres y los maestros conozcan que es una situación, en primer lugar, natural, y que no interfiere, o sea, no es algo que va a dañar ni a la persona ni a los que están alrededor, pues eso también puede subir la autoestima y la autoconfianza de los niños. De otra manera, señalados, etiquetados, diciéndoles constantemente, no te muevas, no hagas, no esto, no acá ni allá, genera mucho estrés y sobre todo mucho gasto de energía que se puede usar para algo mucho más productivo, ¿no? No, y además se abandonan estrategias que son muy útiles, ¿no? Estos movimientos realmente funcionan, realmente son útiles para las personas en su vida cotidiana, ¿no? Esa es la diferencia radical entre el steaming y las estereotipias, ¿no? Que son movimientos que realmente son útiles. Y hablando del masking, pues en las altas capacidades el steaming no causa deterioro, pero suprimirlo, Ajá. eso sí lo causa, pues, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado eh, con lo que les decimos a los niños, con cómo nos comportamos con ellos, con qué es lo que normalizamos y qué es lo que no, porque eh, hemos tenido muchos casos en donde se les exige a los niños de la noche a la mañana un cambio de comportamiento sin considerar que cualquier aprendizaje es lleva un proceso, pues no se Ujú. puede dar de la noche a la mañana. O sea, un niño muy inquieto que necesite movimiento, que necesite pararse de repente y para después volver a concentrarse, no se va a sentar de la noche a la mañana, pues le tenemos que permitir que se mueva, porque es un entrenamiento y con el tiempo va a lograr Ujú. ir ampliando sus periodos de atención e ir ampliando sus periodos eh, pues de quietud, digamos, ¿no? Eventualmente va a ser un muchachito que tal vez necesite dar una vuelta y luego regresar a continuar con la tarea que esté elaborando, ¿no? Pero para llegar a eso, el niño primeramente necesita conocerse, ¿no? Necesita saber que tiene esa necesidad en primer lugar Ujú. y necesita que el entorno se lo permita Mm. para que de esa manera pueda irse regulando, pues, ¿no? Para llegar a las reuniones de los trabajos y en donde nada más estemos moviendo un pie abajo de la mesa, ¿no? Ajá. Y no S tengamos que levantarnos y que n salir que corriendo. no sea tan obvio, pero tampoco que estemos, deteniéndolo, ¿no? Es como Así es, estar cargando algo, eh, y terminas agotado así después y es. dices: "¿Pero por qué estoy tan cansado si no hice nada?". Pues nada más estuve sosteniéndome, ¿no? Y sí, como dices tú, es un proceso como todo en esta vida. Y acuérdense también que en el caso de las altas capacidades, pues la disincronía es algo también que siempre está presente. Entonces son niños que aunque
tienen un pensamiento más avanzado, una edad mental un poco más avanzada que su edad cronológica, también son niños todavía y que poco a poco van a ir desarrollando muchas de sus capacidades, que al principio se ven como disparejas, pero que poco a poco se van emparejando, digamos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, em, tenemos que considerar siempre que las evaluaciones son una guía, no una jaula, ¿no? Muchas veces las evaluaciones, cuando no son, como decías tú antes, vistas desde todo el contexto más amplio, se pueden ir sesgando. Y es algo que hemos visto mucho nosotros. El desconocimiento de muchas situaciones de las altas capacidades, los mitos, los estereotipos de los niños que saben todo, que no necesitan, que son adultos chiquitos, ¿no? O sea, esperamos que se comporten como un adultito y que se sienten y que se callen y que no se muevan. Eso también, ese desconocimiento hace que sea más difícil entender las situaciones por las que pasan estas personas y esas necesidades especiales que hemos dicho mucho que tienen. Em, Tenemos que considerar también que el steaming no es un enemigo. La evaluación diagnóstica equivocada, esa sí puede ser el enemigo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Estereotipar o etiquetar a las personas, eso sí es algo que puede dañar más. Entonces, siempre los invitamos nosotros a que conozcan más, a que profundicen en estos temas, eh, precisamente para eso, para ampliar el conocimiento, erradicar los mitos y los estereotipos que rondan alrededor de las personas, niños, niñas, jóvenes y adultos también con altas capacidades. Y es muy importante, más allá del concepto de altas capacidades, que pues ya lo hemos tocado ese tema muchas veces, las bases, ¿no? De las altas capacidades. Es muy importante tener en cuenta que dentro de las altas capacidades, lo que parece un síntoma, hay que observarlo desde otro ángulo, porque pues como ya lo hemos dicho, las altas capacidades no son un trastorno, no hay algo que corregir, sino en la persona, sino lo que hay que adecuar es el entorno, ¿no? Para Ujú, que esta persona con altas capacidades efectivamente pueda transitar este proceso del que estamos hablando y eventualmente pueda pues gestionarse, ¿no? Pero esa es la diferencia con un trastorno, pues. El trastorno habla de síntomas. ujú, Las altas capacidades, en altas capacidades hablamos de características, ¿no? Entonces, se parecen mucho, ya lo hemos tocado en otras ocasiones, este asunto de la línea que existe tan delgada entre un síntoma y una característica. ujú. eh, y se parecen mucho y de repente genera muchísima confusión en los especialistas que no están tan empapados en el tema de las altas capacidades, pero es nuestro trabajo nuevamente como familias, como papás, como mamás, estar informados y considerar todas las posibilidades antes de casarnos con un diagnóstico de un trastorno o antes de determinar a la ligera que nuestro hijo tiene altas capacidades, ¿no? Porque si lo vemos al revés, Ujú. estaríamos cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces hay que estudiar un poco, hay que nutrirse de la información que está disponible para todo el mundo y no necesariamente tenemos que ir a ponernos en manos de nadie. Nosotros podemos crear nuestro propio banco de información e ir tomando las mejores decisiones, pero informados, ¿no? De la mano de los especialistas, pero también informados nosotros, ¿no? Sí, y uno de los objetivos de nosotros siempre ha sido empoderar a las personas, a los padres de familia principalmente, y a toda la comunidad, ¿no? Que conozcan sus perfiles, porque es una comunidad muy diversa. O sea, no podemos etiquetar y no podemos encasillar,
O sea, hay perfiles muy diversos, pero hay características comunes. Y este ha sido siempre nuestro objetivo en nuestra asociación y lo que es ahora en nuestras emisiones de podcast. Los invitamos entonces a que sigan con nosotros, a que se suscriban, como dicen los influencers, y que sigamos juntos conociendo y aprendiendo acerca de las altas capacidades. Sí, así es, que estén pendientes en nuestras redes. Ahí nosotros hacemos los anuncios de pues, los próximos temas o el tema que estaríamos subiendo eh, en el mes. Tratamos de hacer un tema al mes que tenga que ver con las altas capacidades. Y bueno, no sé si ya estemos cerrando, pero yo creo que es muy importante mencionar ciertos aspectos que me encontré ahí en una tablita eh, muy básico sobre el steaming, que es, eh, aparece en contextos de alta carga cognitiva, o sea, cuando está estudiando, cuando hay un problema, hay que resolver un problema difícil. Ujú, Cesa cuando se ofrece un desafío mental o un cambio de actividad. O sea, a diferencia de las estereotipias, pues estas no cesan, ¿no? ujú, O sea, no cesan fácilmente, ni siquiera eh, con interrupciones o no lo convences, pues, ¿no? Em, la persona puede explicar que le ayuda a concentrarse o a calmarse, como el ejemplo que comentabas de tu alumna, ¿no? ajá, Contra el otro lado es, pues no hay razón, simplemente aparecen por estrés muchas veces, ujú. por En una cambio en crisis. una crisis, así es. No causa autolesiones, ¿no? Por el contrario de otro tipo de situación, como las estereotipias, pues a veces pueden ser movimientos incluso un poco violentos o que causen algún daño. Y el movimiento es modificable voluntariamente, ¿no? Ujú, ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, me compré esto, ¿no? Y ujú, en vez de mover el pie, pues te lo llevas a la reunión y ahí estás dándole vueltas, ¿no? ujú, Entonces es algo más controlado, es algo más dirigido, ¿no? Es ujú. muy importante eh, señalar la diferencia. Y me encontré por ahí también una regla de oro que dice, si el movimiento acompaña al pensamiento profundo, es probablemente steaming funcional. Si el movimiento reemplaza al pensamiento y la persona queda en blanco, hay que sospechar estereotipia primaria. Okey, muy bien. Pues, vamos a cerrar con una frase que me gustó mucho aquí. Dice: "Steaming no es estereotipia. Escucha antes de etiquetar, y si ves a alguien moverse de forma peculiar, quizás solo está siendo brillante a su manera". Pues con esto cerramos eh, y los esperamos en el próximo tema. Escríbanos también, díganos, de qué quieren que hablemos. Nosotros, pues, buscamos y estamos casi siempre tratando de innovar o de hablar de temas que no se conocen tanto, pero si ustedes tienen un tema que les parezca importante, que quieren que nosotros profundicemos, adelante, esperamos sus comentarios y muchas gracias.